Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo os dejo una charla con Juan Ramón Rayo, Olaf Dirmat y Manuel Polavieja sobre la situación económica que está viviendo el mundo. En concreto, vamos a hablar de temas como la relación entre la inflación y el crecimiento económico. Vamos a ver también qué puede pasar si los tipos de interés de los bancos centrales suben y hasta dónde podrían subir. Veremos cómo los bancos centrales tienen influencia en algunos tipos de interés, pero no en todos los tipos de interés, y precisamente esos diferenciales entre tipos nos dan información muy interesante sobre el devenir de las finanzas y la economía. Vamos a tocar en detalle cómo está la situación en Estados Unidos y también en China, la situación macroeconómica. Algo de India vamos a ver también y bastante de Europa. También veremos cómo se podría mover en el futuro la inflación en Estados Unidos y en Europa y en general cómo se va a mover el futuro monetario del mundo. Y bueno, pues nada, espero que os guste la charla y el vídeo, tanto como me gustó a mí participar en esa charla. Pues nada, os dejo con el vídeo. Allá va. ¿Cómo estamos? Quiero decir, ¿cuál es la situación macroeconómica actual? Normalmente las inflaciones, sobre todo desde una óptica muy keynesiana, van asociadas a momentos de recalentamiento muy fuerte de la economía. Por tanto, si la inflación que tenemos se corresponde con la situación económica real subyacente, deberíamos estar viendo pues, una economía que va desenfrenada, que está creciendo muchísimo y que por eso está tirando de la demanda agregada y de los precios, que es un poco la situación en la que estábamos, es verdad, durante buena parte de 2021 con el rebote y las políticas de estímulo. Pero ahora mismo, ¿estamos en esa situación o está cambiando el panorama? No sé. Dani o Olaf. Ok, bueno, yo empiezo si quieres. Mi punto de vista es el mismo que el tuyo. En general, las expansiones económicas tienden a ser inflacionarias, o al menos relativamente inflacionarias, por lo siguiente, y es que el ciclo de crédito sigue el ciclo económico. En el sentido de que, bueno, pues cuando hay muchas buenas perspectivas económicas, cuando la economía crece, cuando todo parece que funciona muy bien, los bancos y los intermediarios financieros dan más crédito. Y cuando dan más crédito, también por cómo funciona el sistema financiero hoy en día, pues simplemente expande la cantidad de dinero en circulación. Desde un punto de vista de teoría cuantitativa del dinero, creo que más o menos todo el mundo podría entenderlo. Desde el punto de vista de la teoría cualitativa del dinero pasa algo relativamente similar, y es que los balances son cada vez más fuertes en el sentido, de que estarías esperando de alguna manera que se degraden ciertos criterios de crédito y cada vez con un balance fuerte, y cada vez reciba crédito marginalmente un deudor peor. Entonces, desde ese punto de vista, el balance está fuerte, pero se va degradando poco a poco. Por cualquiera de los dos lados, esperarías una inflación, no necesariamente una inflación muy fuerte. ¿Qué ha pasado desde 2020? Pues que hemos tenido algo relativamente extraño. Hemos tenido una caída muy fuerte de la economía, un rebote que en muchos lugares ni siquiera ha compensado la caída de 2020, que el caso clarísimo es el de España. No hemos vuelto a la situación de 2019, de finales de 2019. Sin embargo, por políticas públicas, ya sea del Banco Central bajando tipos y expandiendo el balance, o por políticas públicas fiscales, ya sea dando créditos ICO, de créditos con garantía estatal o lo que fuere, la cantidad de créditos se ha disparado y los balances se han deteriorado muchísimo, en vez de mejorar, que es lo que tienden a hacer en o a rehacer el balance, que es lo que tiende a pasar en una recesión económica. Tal vez es lo que quería agregar, perdón, el tema lo hemos hablado mucho de este lado del océano, y lo que yo siempre pregunto son dos preguntas contrafactuales. La primera es, ¿hubiéramos tenido una tasa de inflación casi de 10% si no fuera por el estímulo fiscal en Estados Unidos? Y yo lo dudo mucho, de verdad. Tuvimos un déficit fiscal de 15-16% sobre el Producto Interno Bruto en Estados Unidos en el 2020, y el 2021 pues íbamos a llegar al mismo número, pero que yo creo que en 13%, que es brutal. Para mí el 2008 fue como el año de la política monetaria sin precedentes, el experimento monetario sin precedentes, y creo que hoy por hoy estamos viviendo el experimento fiscal sin precedentes. Y en ese sentido, creo que gran parte de la inflación que hoy vivimos es fiscal, y que ahora le toca al Banco Central, que por mí no es la causa directa, puede ser una causa secundaria del déficit fiscal, pero no es una causa inmediata de la inflación que vivimos. Sin embargo, ahora les toca restringir el crédito y efectivamente combatir la inflación
bueno, está en juego su credibilidad. Así que va a ser un año muy interesante en ese contexto. Yo coincido mucho en que la inflación que tenemos ahora es sobre todo una inflación de origen fiscal, más que de origen monetario. La expansión monetaria la tuvimos durante pues, toda la década pasada y no se disparó la inflación. Pero si la inflación es de origen fiscal, ¿cuál es la función que está desempeñando el Banco Central subiendo tipos de interés? Es decir, y a eso le doy la palabra a Manuel porque sé que ahí tiene algo que decir. Es decir, ¿por qué el Banco Central está restringiendo la facilidad de acceso al crédito por su parte subiendo tipos de interés? Manuel. Bueno, yo creo, o sea, que los bancos centrales tienen que haber empezado a subir los tipos de interés ya hace tiempo. Y a mí me ha sorprendido mucho la pasividad de la Reserva Federal y que ahora parece que reacciona a algo. Bueno, el Banco Central Europeo está totalmente fuera de juego. Yo no sé dónde anda la señora Lagarde, pero parece que como que no va con ellos el tema. Pero sí me sorprende mucho que yo creo que desde hace un año ya algunos economistas especialistas en temas monetarios, bueno, tú mismo ya lo venías advirtiendo, empezaba a haber señales feas. Yo creo que también estoy de acuerdo con vosotros que la causa esta vez ha sido el gasto público por un tema fiscal, pero tengo la sensación que, no sé cómo vosotros lo veis, que la Reserva Federal se ha dormido en los laureles durante más o menos yo creo que el último año, que ha empezado a reaccionar ahora con la inflación, pues a partir de noviembre, diciembre, y como con muchos meses de retraso más de lo habitual. En otras ocasiones, los anteriores gobernadores de la Reserva Federal estaban mucho más atentos al mercado, a los tipos de interés del mercado, y iban más acompasados. Ahora parece que los tipos de interés de la deuda pública a corto plazo, que es lo que suele ser guía de su política en los tipos, han subido y ellos han estado como ajenos a este asunto, ¿no? Entonces, me ha dado la sensación de que se han dejado que se vaya de las manos y están actuando muy tarde. O sea, lo que dice Manuel, porque este último punto es importante para que quede claro, normalmente si nos fijamos en el tipo de interés de la deuda pública estadounidense a corto plazo, 3 meses o 6 meses, digamos que el mercado anticipa el momento en el que el Banco Central va a subir tipos, los va a subir a corto plazo y lo anticipa porque agrega toda la información que está disponible en el mercado, ¿no? Pero en este caso, los tipos a corto empezaron a subir mucho antes de cuando los tipos de la deuda pública empezaron a subir mucho antes que cuando la Reserva Federal ha empezado a subirlos. Ha ido con retraso, en lugar de ir acompasada al mercado, ha dejado que el mercado primero colocarle las expectativas y luego ellos han reaccionado mucho más tarde. En concreto, yo lo que pienso es que normalmente la Reserva Federal suele seguir al mercado. Evidentemente, la Reserva Federal es un jugador importantísimo en ese mismo mercado, pero que el mercado se suele no anticipar a la Reserva Federal en el sentido de qué es lo que va a hacer la Reserva Federal, sino que el mercado va por delante porque tiene más información, porque hay muchos más partícipes, tiene mucha más información y la Fed es un ente burocrático, al fin y al cabo. Y el mercado estaba diciendo, oye, está pasando esto, y la Reserva Federal pues no ha estado haciendo caso hasta ahora mismo. ¿Les puedo aportar algo? Sí, claro. A la tasa de interés. Creo que es un tema importantísimo y al final la pregunta es, bueno, ¿qué mercado en concreto controla la Fed? Es decir, ¿la Fed controla el mercado a 3 meses o el mercado a 10 años? Y son dos mercados distintos. Yo creo que controla mucho el de 3 años. Y curiosamente lo que dice Manuel se ve reflejado en los tipos. Hay una cosa que se llama el diferencial entre tipos de interés. Que, por ejemplo, comparamos la tasa de interés a 3 meses con la tasa de interés a 10 años. Y cada vez antes de una recesión, por alguna razón, lo exploré en mi tesis doctoral, se invierte la curva de rendimientos, ¿no? Es decir, la tasa de interés a corto plazo supera la tasa de interés a largo plazo. Y las tasas de interés a corto plazo, que incluye el de 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, típicamente mueven todos juntos. Pero esta vez es diferente y existe una divergencia increíble que el de 2 años ya se invirtió hace un tiempo y el de 3 meses está ahí como si no pasa nada, como si no hay ningún tipo de riesgo de recesión. Y yo creo que eso es por lo que dice Manuel. La Fed no está actuando y como controla más el mercado a 3 meses, ese spread todavía no se ha invertido, pero bueno, puede cambiar muy rápidamente este año también. Sí, o incluso más spreads, que son, no todo el mundo tiene acceso a la Fed solo tiene acceso a los bancos, ¿no? Entonces también hay un mercado de corto plazo fuera de la Fed,
donde hace mucho más frío que dentro de la Fed. Es decir, pues el mercado de eurodólares en Londres, no sé. Entonces, todos esos diferenciales, que son indicadores de recesión, estaban incrementando. Entonces, desde ese punto de vista, pues evidentemente no solamente lo que tú estás comentando del diferencial de tipos de corto o largo plazo, sino también los diferenciales de riesgo. Entonces, sí, pinta un poco fea la cosa. Entonces, ¿cuál es ahora mismo la situación económica, por centrarnos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? que Olaf es la que ha estudiado más? Los datos de PIB del primer trimestre del año fueron malos, no sé si dentro de lo esperado o peor de lo esperado, pero bueno, si atendiéramos a esos datos y se repetían en este trimestre, ya hablaríamos de recesión. ¿Realmente se van a repetir? ¿Ha sido un bache sin más? ¿Vamos a entrar ya, por tanto, en recesión o Estados Unidos va a entrar en recesión en esta primera mitad de año? ¿Cuál es la perspectiva en materia de crecimiento económico en este sentido? El estímulo fiscal actual es mucho menor que en los 2 años pasados, ¿no? Creo que es importante. Y luego tenemos un semestre, o un trimestre, perdón, terrible en todos los sentidos y lo están tratando de vender como si fuera solo un pequeño obstáculo, un efecto temporal negativo, pero que realmente no debemos preocuparnos del resto del año. Yo creo que es una narrativa errónea, ¿no? Por muchas razones, por el tema logístico más que nada, como vemos ahorita la situación en Shanghái, vemos también cómo está ya impactando el conflicto en Ucrania, en las cadenas logísticas. Yo creo que esos efectos todavía no lo hemos sentido. Significa que esos efectos pues lo vamos a sentir el resto del año y eso va a traer consecuencias muy negativas que la gente todavía no lo está reconociendo. Estamos como un poco ahí en el, no sé, un jardín de Edén, no sé cómo lo dirían en España, como un sueño, una ilusión, y realmente esa ilusión, pues vamos a despertarnos de este sueño tan bonito bastante pronto, creo yo. Así que los datos han sido bastante malos, pero según incluso la administración de Joe Biden, pues no hay ninguna razón o motivo de preocupación, y yo creo que es una visión bastante errónea. De hecho, ellos creen que una subida de tasas lo puede soportar perfectamente la economía estadounidense. Pero cuando dices que todavía no estamos sintiendo los efectos del confinamiento o de los confinamientos en China y que vamos a despertar del sueño y que va a ser mucho peor de lo que esperamos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es decir, ¿nos estamos refiriendo a simplemente recesión con aumento de desempleo? ¿Nos estamos refiriendo a desabastecimiento de productos que incluso podemos considerar importantes para nuestro día a día? ¿Cuáles son las perspectivas de esto que no estamos todavía sintiendo? Lo último, y especialmente insumos para muchas empresas. Curiosamente, hay un dato que a mí me llama muchísimo la atención, que es un dato de Rusia. Las importaciones rusas han caído como un 30%. Y luego la gente decía, mire, cómo funcionan bien las sanciones económicas. Y en realidad, cuando uno ve el dato más de cerca, son 30% de importaciones desde China. Es decir, son bienes de China que han tradicionalmente sido mandados de China a Rusia, y eso han caído un 30%. ¿Por qué? Porque China está haciendo un desastre y eso va a tener repercusiones en otros lados. Claro, todo el mundo tiene inventario. Tiene insumos en inventario, tiene bienes de consumo en inventario, pero mientras duren esos inventarios, pues estamos más o menos bien. Pero en la medida que van agotando esos inventarios, y tal vez Dani tiene unos comentarios sobre el gas natural en Europa, no lo sé, pero en la medida que van acabando esos inventarios y hay problemas de volver a acumular inventarios, pues vamos a tener problemas muy graves económicos, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Pero entonces, ¿la situación de China cuál es? Porque si uno mira los datos oficiales, la situación de China, pues hombre, está algo peor, pero siguen con unas tasas de crecimiento importantes, ¿no? Ya digo, sí, se está frenando, se está desacelerando, los datos del primer trimestre no fueron buenos, incluso si lo extrapolamos al conjunto del año, pues los hay que dicen que Estados Unidos por primera vez en 40 años crecerá más que China, aunque está por ver qué hará Estados Unidos este año, pero bueno, que más o menos China aguanta creciendo, pero lo que transmite Olaf es que la situación es mucho peor de lo que estos datos oficiales nos cuentan. No sé, Dani. Pues Sí. pero... No, termina. Solo sí, 2 datos de China, porque sí están en caída, por ejemplo, las ventas de retail
más de 10% y también el output industrial creo que más de 3%. Entonces, sí hay datos bastante preocupantes que no hemos visto antes, con la excepción de la pandemia, el 2020, de China. Es decir, eso es el final, el clímax para mí de una tendencia que ya lleva años, porque no es que China se está ralentizando así de un día al otro, sino que es una tendencia ya marcada en los últimos años y hoy estamos llegando poco a poco al clímax y yo creo que tiene que ver con las condiciones crediticias en la propia China. Sí, bueno, o sea, si se ve el crecimiento a largo plazo de China, se observa claramente, más allá de las fluctuaciones por la pandemia y los rebotes, se observa claramente que la tendencia es a la baja, tanto probablemente porque conforme una economía va madurando, pues su capacidad de crecimiento acelerado se va frenando, ¿no? Conforme se acerca a la curva de posibilidades de producción, tiene menos margen para crecer, pero también por lo que dice Olaf, que gran parte del crecimiento durante la última década fue un crecimiento impulsado con crédito constructor. Pues si has cortado eso, claro, uno de los motores del crecimiento se te cae, ¿no? Aquí Dani puede aportar. Sí, bueno, hay que ver que, por ejemplo, PMIs, que ya hemos hablado en tu canal alguna vez, ¿no? Que son pues un indicador adelantado de actividad económica bastante fiable. El país que peor está con muchísima diferencia es China y aquí es difícil saber exactamente cuál es la razón porque es bastante opaco, como tú estabas comentando con los datos, pero desde luego la política COVID cero pues les debe estar haciendo muchísimo daño, pero probablemente, o uno sabe Dios también estas cosas, pero hay un elemento del que nadie está hablando, que todo el mundo estaba hablando a finales del año pasado, pero ya nadie está hablando, que es el pinchazo de la burbuja de crédito, de la burbuja inmobiliaria, la burbuja de crédito, y eso pues evidentemente hunde a la economía. De hecho, hay mucha gente que cree que el ciclo inmobiliario básicamente es el ciclo económico, por ser de muy largo plazo y muy vinculado al crédito. Entonces, esa parte, no sabemos exactamente qué es un daño autoinfligido, que son las políticas de restricción y básicamente que te encierren, y qué daño es un daño que ya venía estructuralmente muy mal la economía china. Y luego tenemos las dos partes que tú estabas comentando, ¿no? Hay un crecimiento, una caída estructural del crecimiento económico, pero estamos hablando ahora de otra cosa, que es una caída cíclica del crecimiento económico, que parecía que China era ultra resistente a esto. Y bueno, pues sería ultra resistente cuando pues a lo mejor en 2008, 2009, cuando la cantidad de crédito de la economía era relativamente pequeña. Pero es que desde entonces la mayor parte del crecimiento viene dado por un empeoramiento claro de los ratios financieros, de cualquier ratio financiero que mires, básicamente. Y no tenemos que olvidar que la banca china, no toda, pero gran parte, sobre todo banca como tal, es decir, el que tiene acceso al Banco Central, la mayor parte es pública. Esto quiere decir que puede aguantar hasta que no aguante más, es decir, que quizá los problemas vienen todos de golpe. Y quizás lo que estamos viviendo ahora, y simplemente toda esta política de COVID cero es una forma de tapar de alguna manera y decir simplemente es por el COVID, que parece que ya no tiene sentido hacer esto, ¿verdad? Pero es por el COVID, pero realmente es una desaceleración del ciclo de crédito y bueno, hace no tanto tiempo, hace como un par de meses, quebró el mayor banco privado de China. Es decir, esto es algo que pues, no salió en ninguna noticia ni nada, pero vamos, que están ahí los datos. El mayor banco privado de China no es tan grande porque, como he comentado, pues la mayor parte de bancos privados, perdón, la mayor parte de bancos son públicos. Pero bueno, ya te da una idea de que hay un problema subyacente. Es sintomático, sí. Y que ese problema subyacente en un balance público aguanta más tiempo, pero tampoco aguanta infinito. Esto que comentas es interesante, ¿no? Porque ha habido muchas interpretaciones de por qué ahora mismo con Omicron, sí, yo creo que la política COVID cero podía tener un sentido en 2020 antes de las vacunas. Básicamente que no se expanda el virus y una vez tenemos la vacuna, pues ya pues a volver a la vida normal, ¿no? Pero claro, tienes una de las variantes, uno de los virus más contagiosos de la historia de la humanidad, con una severidad bastante baja, que es Omicron, con vacunas disponibles, no estás vacunando, pero sí estás encerrando a la gente en sus casas. Parece no tener mucho sentido, ¿no? Y algunas interpretaciones, pues básicamente de luchas de poder internas dentro del Partido Comunista, que si se quieren cargar a determinadas élites, por ejemplo en Shanghái, pero claro, la otra derivada que comentas también puede tener sentido, que estén utilizando esto como una especie de manto para encubrir un desplome de la economía mucho más intenso. Y justamente sobre esto os quería preguntar, porque claro, la caída de los datos que estamos viendo en PMIs, en ventas minoristas, son datos malos o son los peores desde
marzo o febrero de 2020, es decir, desde el anterior confinamiento de la pandemia. Pero bueno, ese confinamiento terminó, se levantó y la economía rebotó con mucha fuerza. Es verdad que con cierto retraso y no solo eso, sino que los que no quieren vincular la inflación ni con la política fiscal y la política monetaria nos dicen que eso generó una serie de cuellos de botella que hemos arrastrado varios años. Pero bueno, la economía resurgió. ¿Cabe pensar que ahora pasará otra vez esto con China y que pues en un mes, por ejemplo, o en mes y medio, se levantarán los confinamientos, la economía china rebotará mucho y por tanto volverá a haber ciertos cuellos de botella, pero se normalizará de nuevo el crecimiento mundial, o esta vez será distinto y los efectos serán más perdurables? Pues bueno, en lo que respecta a China no tengo ni idea, la verdad. O sea, es muy complicado saber. Lo que sí podemos entender es este concepto de espacio fiscal, es decir, hasta dónde puedes llevar esto, antes de que se ponga en duda la capacidad del Estado para hacer frente a sus deudas. Y cuando eso pasa, entonces sí que puede haber mucho peligro de una inflación demasiado alta, mucho más alta de la que estamos sufriendo ahora. De momento, mi interpretación puede ser más o menos similar a la de Olaf. Si viene una recesión, la inflación caerá en picado. Pero si viene una recesión con dudas sobre la capacidad del Estado de pagar sus deudas, yo creo que lo que viene es una recesión inflacionaria. ¿Y por qué comento esto otra vez? Porque la capacidad de expandir... O sea, ¿tú crees que vamos a eso? ¿A una recesión con dudas sobre la solvencia de muchos estados? Bueno, pues es que depende en parte de qué se hizo en el pasado, es decir, de la situación financiera del Estado está mucho peor que otro, mucho peor que pues, probablemente en décadas. Y de práctica, y esto es también interesante, de la práctica totalidad de estados del mundo, es decir, aquí no se salva nadie, porque todo el mundo hizo la misma política en 2020. Habrá peores y mejores, pero aquí no se salva nadie. Entonces, si vas a salir o intentas salir de este bache económico con nuevas políticas de demanda, las nuevas políticas de demanda significan más déficit público y déficit público acomodado en el Banco Central. El Banco Central ya ha dicho que no va, que con él no va esto, que no va a seguir. Si no va a seguir, entonces, evidentemente, lo que va a haber es una cantidad de títulos de deuda pública en el mercado muy, muy grande y un tipo de interés muy grande. Y el coste financiero de la deuda se va a disparar. Entonces, esto es lo que hace que mucha gente pueda empezar a huir de este tipo, de deuda pública y también de moneda. Hombre, no quiero decir que estemos ahí, pero quiero decir es un riesgo clarísimo si siguen haciendo la misma política que en 2020. Hombre, ahí sí, si me permites mediar, quiero decir, si vamos a unas políticas fiscales ultra expansivas y el Banco Central cierra el grifo, sí estoy de acuerdo que se pueden poner las cosas muy serias para algunos estados. Ahora, yo no tengo tan claro que si vamos a eso, el Banco Central no frene en la subida de tipos de interés o incluso no vuelva a acomodar, que en parte es lo que anticipan los mercados, ¿no? Ahora subimos y luego volvemos a bajar los tipos de interés. Y justamente ahí es donde puedo ver un cierto riesgo inflacionista, porque si vamos a políticas muy expansivas con un Banco Central que se olvida de cuál es su misión y se convierte en un sumiso de la política fiscal, pues la moneda sí cae en bastante descrédito. Entonces, bueno, ¿cómo veis esto, no? Olaf, tú que dices que vamos más bien a deflación, pero ¿lo ves sí o sí como una certeza o caben escenarios en los que vayamos a una estanflación? Pues en mi mente nunca hay certezas, así que voy a considerar tu escenario también. Lo veo menos probable. Yo creo que la diferencia entre el 2020 y este año es simplemente que este año las tasas de interés sobre todas las deudas corporativas, sobre todo tipos de deuda, los hipotecarios, están subiendo. Y en el 2020 no estaban subiendo. Es decir, subieron por un mes o incluso semanas hasta que la Fed actuó y empezó a comprar incluso deudas, bueno, deudas hipotecarias ya compraba, pero empezó a comprar deuda corporativa, concretamente en el sector energético, donde las tasas de interés estaban disparando por encima de 10% para muchas empresas, llegando a 20% para algunas empresas. Es decir, la diferencia es que en el 2020 la tasa de interés hipotecario, para dar un ejemplo, cayó a picados, cayó a 2% al año.
y ahora en cuestión de meses, que ha sido históricamente algo muy raro, nunca hemos tenido esas subidas tan rápidas y tan drásticas, y fuimos de 2% a 4 o 5% en Estados Unidos sobre deuda hipotecaria. Ya Pues casi si el eso no 6, yo solo creo que pasa con estamos. hipotecas, sino para todas las corporaciones también, estamos ante condiciones crediticias y de liquidez muy diferentes que en el 2020. Es decir, vamos a tener un escenario bastante negro, recesionario, deflacionario. Y claro, solo veo tu escenario, Juan Ramón, de la misma expansión fiscal, pero ya no tenemos la excusa de la pandemia. Es decir, políticamente es más difícil vender, tal vez. Pero, claro, ahí presupones que la política monetaria va a seguir un tono restrictivo, porque si la Fed dice, bueno, pues de nuevo barra libre para las hipotecas, para las empresas, ahí, o sea, claro, la demanda de crédito en recesión tampoco tiende a ir muy bien, ¿no? Si está cayendo la economía, la gente no tiende a endeudarse o mucho le tienes que bajar los tipos de interés, incluso algunos dicen que los tendrías que bajar a negativo para que la gente se lance a endeudarse, para eso, ¿no? Pero, bueno, yo el escenario de que se modere la política fiscal y que la política monetaria no vaya más, sí lo veo. Lo que no tengo tan claro es si eso, en un contexto de caída muy fuerte de la actividad económica, va a generar inflación o deflación, porque eso dependerá sobre todo de cuáles sean las expectativas de los agentes sobre a dónde vamos y cómo acomoda el sistema, ¿no? Manuel, ¿tú cómo lo ves? Sí, a ver, yo creo que ahí la clave es lo que has comentado tú antes, es sobre si el Banco Central se va a someter al poder fiscal o al poder político, a lo que quieran los gobiernos. Que la verdad es que últimamente suele haber estamos tendiendo a un sometimiento y yo no sé si esa tendencia va a cambiar. Yo creo que si va a ser deflación o inflación va a depender de eso y esa decisión es muy difícil de anticipar, porque es como una decisión política, ¿no? Es una lucha ahí entre si el Banco Central dice hasta aquí hemos llegado y reclama su independencia y hace valer su independencia o no. A mí me cuesta ver, lo que sí me cuesta ver realmente es, sí que es verdad que el nivel de endeudamiento es altísimo y como dice Dani, no se salva ningún país, pero en el caso de Estados Unidos, dudas sobre la solvencia, no sé, me cuesta verlo ahora mismo porque ahora mismo la demanda de activos denominados en dólares es altísima. Entonces, tanto de deuda pública como de moneda, de la propia moneda, de los propios dólares. Eso me cuesta verlo, me cuesta la verdad es que imaginar ese escenario donde se pueda dudar de la solvencia de Estados Unidos. Mucho tendrían que abusar de déficit, ¿no? ¿No creéis? Sí, o sea, también depende qué entendamos por dudar de la solvencia, ¿no? En parte la inflación puede ser una forma de presuponer que no van a pagar y ajustar la deuda real al volumen que pueda manejar. Hombre, yo no creo que vaya a haber una huida de la deuda estadounidense. Muy desastrosa tendría que ser la situación para eso, sobre todo si Y es que vamos además, a ¿a dónde te recesión. vas? Sí, por eso. Aunque os quería preguntar por esto, pero si vamos a recesión, lo esperable es que aumente la demanda de deuda estadounidense como activo refugio, ¿no? Pero justamente os quería preguntar sobre esto, ¿no? Porque supongo que seguiréis a Zoltán Pozsar y bueno, Dani, por ejemplo, sé que lo sigue porque hizo un vídeo sobre el tema. Él comenta que vamos a una especie de Bretton Woods tercera parte, donde el activo reserva ya no será en buena parte del mundo el dólar, sino que serán las commodities. Una especie de patrón oro, pero más ampliado, no solo restringido al oro. Bueno, este escenario se daría porque se ha producido una ruptura de la credibilidad con el dólar a raíz de su politización, de su uso como arma financiera en la guerra. ¿Creéis que esto puede pasar, sobre todo a corto plazo? A largo, quizá, ¿no? A 20 o 30 años, Dios dirá lo que pueda suceder y si hay una desglobalización muy fuerte y una ruptura de bloques y se buscan pues nuevas formas de intercambiar entre bloques, puede pasar, pero a corto plazo, ¿veis que es un escenario? Y si ese escenario se pudiera dar, ¿cómo combinaría con el otro escenario que estamos planteando, que es una política fiscal expansiva para capear una posible recesión o desaceleración? Bueno, a mí, como ya has comentado, a mí sí me gusta mucho Pozsar. Bueno, no me imagino que a nadie no le guste, incluso si no estás de acuerdo con él. O sea, es alguien que desde luego, evidentemente, sí sabe de qué está hablando. Entonces, bueno, él está en ese escenario, en el escenario que decía Manuel, no es tan probable. Bueno, a ver, entiendo que es un escenario que de momento no es un escenario principal en la economía ahora mismo.
Pero bueno, ya sabéis que la no linealidad en economía conlleva que no pasa nada hasta que pasa. Y cuando pasa, todo el mundo dice, mira, ves, pero es que tenía todo el sentido del mundo. Y yo entiendo que quizá no pase esto nunca, pero desde luego ya hay algunas cosas que nos hacen dudar de que esa credibilidad en el dólar vaya a ser siempre infinita. No digo otra vez, siempre puedes dar marcha atrás con una buena recesión, que es lo que debería ocurrir al final. Pero si no lo haces, al final la recesión la tendrás en el medio plazo y lo que tendrás es una situación inflacionaria con repudio de la moneda, que no es la primera vez que pasa en el mundo ni es la primera vez que le pasa a una moneda de referencia. Entonces tampoco, pasado hay. Y luego el tema de Podstar, que es interesantísimo, ¿no? Lo que él dice es, mira, él escribió, me parece que una semana después de que le quitaran las reservas, de que congelaran, que al final se las van a terminar quitando, de que congelaran la mitad de las reservas de Rusia, que son nada menos que 300.000 millones de dólares. Entonces él decía, esto es una quiebra de la confianza entre estados. O sea, ¿por qué voy a guardar dólares si los vas a utilizar ya políticamente contra mí? Entonces, desde ese punto de vista, y por cierto, nadie sabe exactamente cuáles son las sanciones que le puso Suiza a Rusia, porque sabemos que Rusia tiene un montón de oro, pero no sabemos dónde lo tiene. Entonces hay malas lenguas que están diciendo, cuidado, porque a lo mejor el oro que tenía Rusia, parte de él debe estar en Suiza, porque si no, ¿para qué le pone Suiza sanciones si casi no tiene francos suizos? Bueno, si esto es así, lo que dice Podstar es, cuidado, porque entonces lo que vamos a hacer es a un mundo de colateral en el que el colateral para crear dinero va a ser algo relativamente similar a lo que venía siendo una teoría de las letras reales. Es decir, vamos a generar colateral con base en materias primas y, sobre todo, más que materias primas, el crédito cuyo colateral es la materia prima. Y esa va a ser la forma de generar dinero en el futuro. Yo pero honestamente... en el futuro, ¿a qué plazo, no? Porque bueno, claro, es que no lo dices, él no es ni un paper, él tira ahí un montón de ideas. Lo digo porque la recesión puede ser algo a medio año o a un año y esta reformulación del sistema monetario pues no parece que esté ahí. Claro, si estuviera ahí, sí pondría un freno muy importante a la capacidad de endeudamiento de Estados Unidos, pero si no está ahí, pues... De hecho, el peso, un dato interesante que podemos tomar de los países, de las monedas, es el peso del Banco Central en el sistema bancario. Y aunque claramente la tendencia ha sido al alza en Estados Unidos con la Reserva Federal, pero igual en Europa con el Banco Central Europeo, todavía está muy por debajo de un banco central pequeño. Como bueno, aquí estamos en Centroamérica, pues los bancos centrales centroamericanos tienen más peso en sus sectores bancarios que la Fed, por ejemplo. Es decir, puede seguir más o menos haciendo la Fed lo mismo y estatalizar o poner en manos del Estado básicamente toda la asignación del capital, pues en gran parte sí. Y no es que va a fracasar de forma inmediata o de una forma muy escandalosa, creo yo, el dólar. Lo que sí veo posible no es tanto el respaldo de commodities y de cosas como oro físico, de la moneda, sino una fragmentación de monedas. Tenemos que también recordar que desde el 71 hemos tenido esta adopción mundial del dólar y que efectivamente es una tendencia que, aunque ha sido en parte, creo yo, orgánico los últimos 50 años, pues podemos ir por el otro lado. Tal vez hubo una sobreconcentración de confianza y de uso del dólar y podemos ir a un periodo de fragmentación, es decir, donde no hay una sola moneda mundial de reserva, sino que hay muchas diferentes monedas y que desarrollan sistemas nuevos de intercambio de esas monedas. Yo creo que lo veo perfectamente posible y ha sido un poco la historia también. Yo creo que si estudiamos el pasado, han habido pocos periodos donde hemos tenido largos periodos de muchas décadas donde una moneda reinaba en todo el mundo y dominaba todo el resto de las monedas. Yo creo que ha sido una excepción más que nada. Ni siquiera durante el patrón oro, ¿no? Que recordemos que China estaba en el patrón plata, por ejemplo, y no había una unidad monetaria global, la había en Occidente, que es donde estaba con el desarrollo económico, el comercio y demás, pero no en el conjunto del planeta. Y en este sentido, y por seguir con la parte macro, ¿cómo veis dos otros bloques? No sé si uno de ellos lo habéis estudiado, yo no demasiado y por lo tanto tampoco puedo opinar mucho, pero por si lo habéis hecho, que es India, porque, bueno, China está cayendo, por tanto India podría tomar el relevo en términos de crecimiento, además está estrechando relaciones con Rusia, le está comprando petróleo muy barato. ¿Hay ahí algún tipo de oportunidad? Y luego el otro bloque que más nos interesa es Europa. Es decir, ¿qué va a pasar con Europa? Porque
Europa no estaba creciendo de manera demasiado recalentada, aunque sí hay sus señales de recalentamiento, pero no desde luego como en el caso de Estados Unidos, donde es muy exagerado. Hay países que no han terminado de recuperar ni siquiera su nivel de PIB prepandemia, como España, y sin embargo tenemos una inflación muy alta, en parte importada por el exceso de calentamiento de la economía mundial. Y en ese contexto, pues ahora vemos frenazos en China, frenazos en Estados Unidos, también frenazos en Europa, probablemente subidas de tipos a partir de julio en la eurozona. ¿Cómo se combinan estos diversos escenarios? Pues a Bueno, mí yo en me mi acuerdo de caso, dale. Manuel, por ejemplo, que... sí, no, yo en el caso de India, si vosotros queréis comentar, porque no es algo que yo haya estudiado tampoco, a mí me parece preocupante la situación de Europa porque si persistiera la inflación, en caso de que persistiera la inflación y el Banco Central tuviera que subir tipos, claro, esta es una situación muy distinta a la de Estados Unidos, porque aquí hay países como precisamente España o Italia, que, vamos, yo no sé cómo van a poder digerir una subida agresiva de los tipos de interés. Quizá por eso el Banco Central Europeo está totalmente missing y parece que ni se le espera. Me estáis comentando que parece que pueden empezar en julio a subirlos, ¿no? Pero de momento están como muy pasivos. Me imagino, yo entiendo que puede ser por esa situación de estar entre la espada y la pared, de que si sube los tipos, pues tiene ya una serie de países que están en una situación muy delicada a nada que no suban los tipos. Claro, España es un que caso además, claro. Lo que puede hacer el Banco Central Europeo en todo caso es controlar los diferenciales de deuda, que parece a lo que quieren ir, que no se desvíen mucho los diferenciales de deuda entre estados, aunque para eso se tendrán que coordinar con los gobiernos, porque si no, esto es una barra libre de, bueno, yo me endeudo como si fuera Alemania y me haces pagar los tipos de interés de Alemania. Pero aún así, si necesitas subir tipos para controlar inflación, el tipo base te va a subir. O sea, aunque no haya diferencial, si el tipo que paga Alemania es el 2, es el 3 o es el 4, pues como mínimo España va a pagar eso o Italia va a pagar eso. Entonces, Claro. sí, ahí hay una situación complicada, sobre todo si persiste la inflación. Lo que no sé si prevéis que la inflación en Europa vaya a persistir o ahora cuando pues China sufra más, Estados Unidos se desacelere más, si eso también va a terminar arrastrando pues, precio mundial de las materias primas y, por tanto, importación de deflación dentro de Europa y, por tanto, asentamiento de las expectativas de inflación, no hace falta subir tanto los tipos de interés, etcétera. No sé cómo lo veis. No sé si quieres ahora o lo doy. Bueno, y yo quería decir algo sobre la India, porque lo veo en un contexto más político. Lo que se ve ahorita es China, ¿no? China tiene grandes problemas de producción, en parte por el rebrote de COVID, y hay otros problemas políticos. Es decir, ya las multinacionales están viendo a China como no saben bien qué hacer con China. Apple tiene 90%, más de 90% de los productos de Apple vienen de China. Y así podemos hacer todo el Nasdaq y probablemente vamos a ver que el peso de China en la producción de esas empresas es enorme. Y yo creo que hay una tendencia ahorita a decir, bueno, vamos a diversificar un poco la producción a otras regiones del mundo, en parte por el riesgo de futuras pandemias o de rebrotes del propio COVID y también por el tema político, donde efectivamente el gobierno chino se ha vuelto cada vez más autoritario en los últimos años. Y además tenemos que recordar que China tiene condiciones muy superiores de inversión, es decir, hay bajos impuestos, hay pocas regulaciones, tanto laborales como medioambientales como otros. Es decir, el ambiente de negocios en China ha sido bastante favorable. Sin embargo, vamos a ver que la India, que no ha hecho nada en cuanto a políticas públicas, que no ha avanzado, no ha abierto más la economía, ahorita va a aprovechar o va a sacar los frutos de esta tendencia mundial. Pero a lo mejor hay otras regiones, no solo la India, que puede aprovechar la misma tendencia. Sí. Sobre la India, un pequeñísimo comentario. La India sufre mucho cuando suben los precios, sobre todo del carbón. De hecho, estuvo a punto de apagar centrales térmicas en
a finales de 2021 porque subió mucho el precio del carbón. Y hoy, o ahora mismo, vamos, el viernes, estaba el precio del carbón el doble que a finales de 2021. O sea, yo me imagino que por ahí lo deben estar pasando mal, aunque me falta, la verdad, que bastante... Sí, habría que ver a qué precio lo compran, ¿no? Porque todo el carbón que está dejando de comprar Europa parece que se está yendo por trenes hacia la India con descuento. Sí, pero bueno. se está abriendo un diferencial, eso es muy interesante. Por ejemplo, se está abriendo un diferencial entre el precio del carbón de Newcastle y el precio del carbón que se llama P2, que bueno, son dos tipos de carbón diferentes, ¿no? Y que usualmente van muy de la mano y ahora hay un diferencial abierto, que por cierto es una de las cosas de las que hablaba Potsdam de por qué se iba a romper el sistema monetario, porque hay estos diferenciales de precios generan problemas financieros bastante importantes para todos aquellos que tienen estrategias hedge, de estas de compran y venden uno para sacar pues, rendimientos de los diferenciales. Y ese mercado se está rompiendo, eso es algo, no tenía previsto hablarlo ahora, ¿no? Pero ese mercado del carbón también se está rompiendo. Pero bueno, se rompa o no se rompa, el otro tipo de carbón, el que se va también para Asia, también se va a las nubes, ¿eh? No tanto como el de Newcastle, pero está en las nubes. Y ahí es donde también creo que la inflación puede ser mucho más grave en Europa que en Estados Unidos por dos cosas. La primera, por el tema energético. Pues Europa es, pues ya lo hemos hablado alguna vez, creo que en esto no estás tan de acuerdo conmigo, Juan Ramón, pero Europa básicamente se ha hecho el harakiri energético. Que sí, que cambio climático, lo que te da a ti la gana, pero te has hecho el harakiri y ahora mismo, pues consumir el mismo, esto se ve por millón de British Thermal Units, de unidades térmicas británicas, cuesta $8 en Estados Unidos, que es carísimo, es el precio más caro que había desde que yo tengo datos aquí, desde hace 20 años, y en Europa cuesta 30, 31, es decir, que cuesta 4 o 5 veces más. Esto, solamente esto y ese cuello de botella va a hacer que la presión de precios en Europa sea mucho peor que en Estados Unidos. Pero además se mete el componente monetario porque la gestión del Banco Central o el diseño del Banco Central de Estados Unidos es muy diferente del de la eurozona, el del Banco Central Europeo, por lo siguiente. Y es que Puerto Rico o California pueden quebrar dentro de Estados Unidos y no pasa nada, porque la deuda de Puerto Rico y de California no la compra la Fed. Entonces, no hay demasiado problema monetario cuando esto pasa. Pero cuando quiebra Grecia, que es una economía relativamente, incluso Chipre, quebró y es una economía que es nada. En esos momentos, 2012, 2013, 2015, el euro sufrió mucho. Sufrió mucho sin necesidad de que incrementara la cantidad de dinero, sin necesidad de que ocurriera absolutamente nada, simplemente por un efecto balance. El Banco Central Europeo tiene mucha deuda de un país en problemas y ese país en problemas impaga. Y si impaga, pues por un simple contagio financiero, el precio del euro, que es el pasivo del Banco Central Europeo, se va para abajo. Entonces, creo que si empiezan a subir tipos, y lo que tú estabas diciendo, ¿no? Pues incluso si el diferencial no se va, si España o Italia, que está mucho peor, tiene que empezar a pagar un 3%, 4, 5 por su deuda y además no controlan el déficit. Esto es el problema. El problema no es tanto la cantidad de deuda, que ya es un problema, pero está emitida a muy largo plazo. El problema es que no se controla el déficit, por lo tanto, toda la nueva deuda tiene que pagar tipos más altos. Entonces, si eso pasa, puede haber un contagio a la moneda. Es decir, que la subida de tipos, más que encima controlar la inflación, la empeore. Sí, un par de comentarios sobre esto y te doy paso, Olaf. Bueno, lo que dices del harakiri energético, yo coincido. O sea, yo no diría cambio climático todo lo que quieras. Quizá hay que combatir el cambio climático. Lo que no tiene mucho sentido es que le compres el gas a Rusia y tú te niegues a producir gas internamente en Europa si lo tienes disponible, o que no busques otras alternativas como la nuclear si son rentables, ¿no? Es decir, que al final te enfocas solo en un tipo de energía que además no te basta, no es suficiente. Y, bueno, de electricidad, ni siquiera de energía en términos generales, porque Sí, es que además renovables sí, pero es para un 30% de la energía total que consume el país. Entonces, ¿y con el resto qué hacemos? ¿Importar gas desde Rusia? Bueno, vale, ¿y por qué no lo produces dentro? ¿Por qué te vuelves tan dependiente? Y ahora si tienes un conflicto y tienes que cortar el suministro, te quedas sin nada, tienes que buscar nuevos suministradores que además tampoco son democracias liberales ejemplares y a precios más altos sin tener la infraestructura de distribución ni nada. O sea, en general ha sido un despropósito de geopolítica, tanto que nos dicen que los estados están para la geopolítica, pues vaya geopolítica han hecho, ¿no? Y luego el otro es, un poco ahondando en tu razonamiento de que la inflación pueda ser peor en Europa que en Estados Unidos. En principio no debería serlo, porque el grado de recalentamiento de la economía estadounidense es verdad que es mucho más potente, pero es cierto que si la inflación
entra por el lado de la depreciación del euro, y eso lo estamos viendo, y eso es lo que están empezando a decir ahora de, no, es que ya no solo que importemos inflación porque los precios internacionales suben, es que el euro se está depreciando. Hombre, igual tienes alguna responsabilidad en que el euro se esté depreciando, ¿no? Entonces, claro, si el euro se deprecia apreciablemente y hay muchas importaciones sobre las que no podemos disponer y además los estados no frenan su gasto público, porque además para 2023 tenía que volver a entrar en vigor el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y han dicho que no, que para 2024. Pues eso es más gasto interno alimentado con endeudamiento laxo, con una moneda que se está depreciando. Entonces, ahí sí que podría haber un estallido más de estanflación, porque la economía no parece que vaya a tirar mucho y en cambio la moneda, si no se lo toman en serio ni la política fiscal ni la política monetaria, que es en lo que estamos, pues no sé muy bien cómo irá. Olaf. Sí, para hacer un puente también, o sea, yo soy muy crítico de los gobiernos europeos y del Banco Central Europeo. Sin embargo, voy a tratar de defenderlos un poco. Y por la siguiente razón, y tal vez es un puente también para otro tema. Tuvimos la stablecoin, ¿no? Terra, que está mucho en las noticias, que es básicamente una criptomoneda que está respaldada, o bueno, va a seguir el valor del dólar. Un dólar vale un Terra. Y en este caso, esas son las stablecoins algorítmicas. Y bueno, le voy a hacer una analogía, porque lo quiero traer al tema del Banco Central Europeo y los bancos centrales en general. En realidad, esa stablecoin fue respaldada no por reservas en dólares, sino por básicamente el token, es decir, el valor del token. Yo siempre digo, bueno, ¿qué es un token? En realidad es como si fuera capital común en una criptomoneda, ¿no? O sea, algo por el estilo. Y que ese capital común realmente respalda la stablecoin. Pues hay un problema con esto, porque si el valor del token fluctúa, que es claramente lo que pasa, de hecho mucha gente especula en esos tokens porque esperan una apreciación de ello, pero el problema es que cuando emite stablecoins y luego se cae el valor de respaldo, es decir, el valor del token cae, ya no tienes con qué respaldar la moneda. Y entonces ya no puede ser política monetaria, ya no puedes retirar de circulación las stablecoins para mantener su paridad con el dólar. Y yo creo que eso también pasa al nivel bancos centrales, que es algo interesante. Y vamos a ver, el Banco Central de Japón tiene posiciones enormes en el capital común de un montón de empresas japonesas a través de ETFs. La Fed en el 2020 empezó a comprar ETFs. El Banco Central Suizo es una de las accionistas más importantes de Apple y otras gigantes tecnológicas. Y el Banco Central Europeo pues compró un poquito de deuda corporativa, pero bueno, diferencia clave entre deuda y equity es que equity fluctúa en valor y una deuda es una deuda. Luego si uno lo paga o no lo paga, pues eso es interesante analizar, pero el valor nominal no cambia. Y entonces el Banco Central Europeo compró un poco de deuda corporativa, pues sí, pero no se metió en el mismo tipo de compras que otros bancos centrales, por lo cual, en ese sentido, hay que aplaudir un poco el Banco Central Europeo, pero solo es para poner tal vez algo más positivo para bueno. Si he entendido bien tu argumento, que lo que he entendido me parece interesante, que el Banco Central Europeo tiene un interés directo en estabilizar el valor de mercado de la deuda pública española, italiana, etcétera, porque eso es lo que al final respalda el valor de su moneda y si tú quieres retirar euros necesitas que la deuda pública española o italiana mantengan su valor, ¿no? Que es también un poco lo que estaba diciendo antes Dani, de que, claro, tú has metido la deuda pública en el balance del Banco Central y por tanto, si hay una quita o si hay una depreciación, porque, o sea, aunque no haya quita, pero si el valor de mercado te cae y necesitas vender bonos para retirar moneda, pues claro, si los vendes a un 10% o 15% de descuento, pues retiras menos, que es un poco bien traída la analogía entre Terra USD y Luna, pues un poco lo que pasó, ¿no? Pues empieza a caer el valor de Luna y con Luna tenías que retirar Terra USD, pero si cae mucho, retiras menos y por tanto la deuda relativa, digamos, te va creciendo. Manu, ¿tú cómo ves esto antes de pasar al otro tema, como bien ha conectado Olaf, del crypto crash? ¿Te refieres en concreto al...? Sí, a la situación europea, Banco Central, deuda soberana, vinculación entre ambos, inflación. Sí, hombre, es lo que comentaba antes, que yo la situación del Banco Central Europeo la veo muy complicada, porque sí que es verdad, como dice Olaf, que no ha invertido en
como ha hecho el Banco Central Suizo, pero yo creo que el Banco Central Suizo lo hace porque tiene tanta demanda de francos y ahora en qué hago qué compro, ¿no? ¿Qué meto en el activo? Y ha llegado un momento en que se planteó el tener que buscar otras alternativas. Porque entiendo que la deuda suiza, la deuda pública no tiene el volumen suficiente como para dar acomodo a toda la demanda de francos suizos que emite el Banco Central Suizo. Entiendo que van por ahí los tiros en ese caso. Pero claro, como decís, en el caso del Banco Central Europeo no hace eso, pero claro, compra deuda de países de dudosa solvencia, ¿no? Porque bueno, España sin el Banco Central Europeo, no sé qué opináis, o Italia, sin la ayuda del Banco Central Europeo, vamos, yo creo que no tendría mucha posibilidad en el mercado, ¿no? El Banco Central Europeo no deja de ser una especie de creador de eurobonos por la puerta de atrás, ¿no? Socializamos los pasivos de toda la Unión Europea con un pasivo común, que es el euro. Y por tanto, como ese pasivo común también tiene detrás a Alemania, intercambiamos tu pasivo nacional por un pasivo común y hacemos arbitraje de tipos de interés. Claro, está como mutualizado, pero realmente el comprar deuda de algunos países, pues bueno. Sí, es que, o sea, ahí ya entra el papel del Banco Central como, a ver, nos tenemos que coordinar, porque si yo voy comprando ilimitadamente y tú abusas de esa compra, no sé, el gobierno español, como tú me vas a comprar deuda, pues yo no reduzco el déficit. Claro, el Banco Central Europeo y Alemania, que es en última instancia quien está garantizando eso, también dirá, bueno, ¿aquí qué pasa? De hecho, el ministro de Finanzas alemán, de los liberales, entre comillas, ayer ya decía, bueno, aquí hay que reducir deuda. Esto no, aunque suspendamos un año más el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, esto no es barra libre permanente porque ¿quién la paga o quién la respalda en última instancia? Alemania. Y Alemania tampoco tiene un margen infinito, ni mucho menos. Claro. ¿Puedo agregar algo? Perdón. Sí, adelante. También hay que recordar que estamos en un mundo, pues, no solo de Europa y Estados Unidos, ¿no? Y lo que sí me llama la atención es que, bueno, todas las deudas en Europa están denominadas en euros. Y hay muchos países que tienen descalces monetarios. Pues hay ejemplos extremos muy cerca. Incluso Turquía tiene unos descalces monetarios increíbles, pero en este lado del océano, por ejemplo, en México también hay bastantes. Y yo creo que con la apreciación del dólar, al cual hiciste referencia, Juan Ramón, yo creo que esos son los países que van a sufrir huidas de capital y eso no le viene tan mal al euro y al Banco Central Europeo, al menos en mi opinión, más con la alta inflación que hay en Estados Unidos. Es decir, en ese contexto, esa apreciación del dólar, porque no es realmente una depreciación del euro, en mi opinión, es una apreciación del dólar que hemos visto en el pasado también, pues va a perjudicar más a esos países que a la eurozona. Bueno, lo que pasó en los 80, ¿no? Básicamente una especie de reedición. Quizá no lo sé, no conozco la magnitud de la deuda en Hispanoamérica, pero digo, quizá no a tanta escala como lo que pasó en los 80, pero sí en pero cierto podría modo. ser, sí. Otra década perdida. Hay un dato que me gustaría daros, que es el porcentaje de deuda pública emitida que compra cada banco central, y yo los tengo para Estados Unidos, Reino Unido, Eurozona, en 2020, en 2021. En 2020, Estados Unidos fue el 80% de la nueva emisión, no, evidentemente no de todo, pero de la nueva emisión 80%. Aquí es donde, cuando decís que es un tema fiscal la inflación, bueno, es un tema fiscal apoyado por la moneda, que es un poco lo que estás diciendo tú ahora, por el sistema monetario, es un poco lo que estás diciendo tú ahora, Juan Ramón. A lo mejor si no hubieran hecho todas esas compras no hubiera habido tanto endeudamiento o se hubiera acabado antes. Para Reino Unido en 2020 fue 113% y para la eurozona 120%. Eso es una cosa increíble. O sea, no solamente hiciste el mayor expansión fiscal que has hecho en un año nunca, sino que has retirado títulos del mercado. No solamente no has dejado que circulen más, sino que has retirado. Sí, es la única razón por la que cayó el tipo de interés. Y en 2021, que uno hubiera dicho, bueno, ya esto se acabó, ¿no? Se acabó la juerga, se acabó la fiesta. En 2021 en la eurozona fue del 80%. Y en Estados Unidos del 40%. Bueno, y por países, que en España yo creo claro, que hay que verlo, ha sido prácticamente el 100%. Eso sí no lo he hecho yo, eso sí habría que nadar más en los datos concretos. Lo que sí hay que ver que el déficit fiscal es mucho más alto en Estados Unidos que en muchos también países europeos. europeos. Eso ¿no? también es cierto. Pero sí, es verdad. Sí, como interesante el punto. Y es clave, la nueva emisión de deuda pública es clave, creo que en esta. ¿Cuál se espera que sea el déficit fiscal este año en Estados Unidos? 2022, Estados Unidos 5%, 4,8%. Bueno, con datos Fondo Tampoco Monetario. Está tan lejos del de España, pero bueno. No, y eurozona se espera que sea 4,3%.
Sí, bueno, eurozona es que, claro, depende de las diferencias. Alemania imagino que sea mucho más bajo, pero países como, sobre todo como España. Porque, el total 4,3. Es decir, no está claro, ahora mismo no está tan diferente, pero claro, en 2020 fue del sí, no, doble.